Me complace mucho presentar a la doctora Carmen Portugal Bueno, delegada de la Asociación Española de Protocolo AEP de la Comunidad Valenciana, directora de la comunicación de la AEP, investigadora del Grupo de Investigación Institucional Studies Research, cuyas líneas principales de investigación son el ceremonial, la comunicación y el protocolo institucional. Profesora de diferentes asignaturas relacionadas con el protocolo ceremonial y organización. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en la Universidad Atlántico Medio, en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y en la Universidad Miguel Hernández. Formadora y conferenciante en centros formativos en relación al protocolo y la organización de eventos. Consultora de protocolo, organización de actos y comunicación. Señoras y señores, me complace presentarles entonces a la doctora Carmen Portugal Bueno. La motivamos con un fuerte y caluroso aplauso. Bueno, pues, perdón por el retraso, vamos a comenzar. ¿Por qué? ¿Por qué hablar sobre las personalidades religiosas en las precedencias oficiales? Y también, ¿por qué enmarcar esta disertación en relación a España y Perú? No. Esta segunda pregunta es muy fácil de contestar y es, pues, en agradecimiento a Ana Cecilia Prado por invitarme en este cuarto Congreso Internacional de Comunicación y Protocolo. Y para mí ese agradecimiento consistía en buscar una unión entre España y Perú en relación al protocolo, pero no de cualquier tipo de protocolo, sino del protocolo religioso y el protocolo civil oficial, porque es donde yo me he especializado. Entonces, dando respuesta a esa segunda pregunta, pues recuerdo la primera, ese por qué hablar sobre las personalidades religiosas en las precedencias oficiales. En España estamos viviendo en una época donde todo lo que está relacionado con la fe, con las manifestaciones de fe, con la religión, está desnostado, o sea, se está luchando contra esas tradiciones. Y no tenemos que olvidar que las tradiciones de los pueblos son la base del Estado. Todo es cuestionado. La participación de las autoridades civiles, pues, por ejemplo, en las misas de las fiestas patronales de un pueblo, la participación de las autoridades oficiales en una procesión, incluso también se está eliminando la presencia de personalidades religiosas en diferentes actos oficiales. Y no tenemos que olvidar que eso es nuestra identidad. Tanto España como Perú tenemos una identidad histórica católica, cristiana, y no podemos ya no renunciar, sino intentar enmascarar y anular esa identidad. Si fuera por motivos sociales o por motivos, podemos decir, de costumbres, bueno, se puede analizar, pero como os he comentado, en España se está realizando solo por motivos ideológicos y políticos. No hay ninguna razón, no hay ningún fundamento social donde se pueda fundamentar ya no el cambio de esas tradiciones, sino su total anulación. Entonces, desde el ámbito del protocolo y del ceremonial, ¿qué tenemos que hacer? Pues investigar, estudiar, analizar, dar sentido y justificar
por qué las personalidades religiosas en nuestras ceremonias han tenido y tienen su hueco y por qué las autoridades oficiales tienen también su hueco en las celebraciones religiosas. ¿Y todo esto para qué? Pues para no perder esa identidad, no perder nuestro pasado, porque si lo perdemos, nos perdemos a nosotros mismos. España y Perú, como os he comentado, son de tradición católica. Es más, tanto España y Perú recoge esa tradición católica en sus constituciones. En el caso de España es el artículo 16.3, en el que indica que obliga, porque utiliza el verbo mantendrá, o sea, está obligando a los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Y en la Constitución de Perú, en su artículo 50, enfatiza la colaboración entre el Estado y la Iglesia, en reconocimiento a ese papel histórico, a ese valor cultural y a esa moral. En consecuencia, la relación de la Iglesia Católica con Perú y con España es un hecho constitucional. Ahora bien, ¿esa relación está normativizada? Sí. En el caso de Perú está normativizada de iure, es decir, de derecho. En el caso de España, de facto, es decir, por hechos. Y esa relación protocolaria se establece con la precedencia. La precedencia tiene una relación directa con el orden, con el ordenamiento de los asistentes a un acto, a una ceremonia, a una celebración, que en nuestro caso de análisis, esa precedencia la vamos a sustentar en dos criterios, en el cargo y en el rango. El experto en protocolo José Antonio de Urbina de la Quintana divide la precedencia, la clasifica en dos posturas: la precedencia determinada y la precedencia indeterminada. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, mejor dicho, ¿a qué se refiere Urbina con estas dos clasificaciones de precedencia? En relación a la precedencia determinada, nos dice, y leo textualmente, la ordenación de las personas en virtud de su nivel o el rango oficial establecida por norma legal, tradición o uso, es decir, las personas que tienen su orden establecido ya en una relación, ya sea esta oficial u oficiosa. Y en el caso de la precedencia indeterminada, nos dice de Urbina que la ordenación es aquella donde la ordenación de las personas se realiza en virtud de la importancia de esa persona en la sociedad y cuya precedencia no está recogida en ninguna norma ni oficial ni oficiosa. Por lo tanto, en relación a las personalidades religiosas, en las precedencias oficiales, tenemos que decir que se trata de una ordenación determinada,
según las enseñanzas de José Antonio de Urbina de la Quintana. Es decir, estas personalidades están reguladas bien por una norma legal o por una tradición o por la costumbre. En la actualidad existen diferentes países que incluyen en sus listas de ordenación oficial de las precedencias del Estado los cargos eclesiásticos, como es el caso de Perú. Otros países no, como es el caso de España. En el caso de Perú se trata del Decreto Supremo número 100/2005 de Relaciones Exteriores. En su artículo 3, que lo tenéis aquí transcrito, nos habla de la precedencia en los siguientes términos. Las precedencias protocolares establecen un orden de antelación práctico. ¿Con qué objetivo? Pues con la de permitir la adecuada organización y conducción de los actos y de las ceremonias públicas, es decir, del Estado, aplicando unos determinados criterios que en este decreto recoge 3 principales: la nacionalidad, la representatividad y la funcionalidad. Este decreto, en su cuadro general de precedencias protocolar para los actos y ceremonias que conciernen al ceremonial de Estado, acoge los siguientes cargos eclesiásticos y aparecen en este orden. El cardenal de la Iglesia Católica, que a su vez es arzobispo de Lima y primado de Perú. Le sigue el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, luego los arzobispos y los obispos, el decano del Cabildo Catedralicio y las dignidades del Cabildo Eclesiástico. Sin embargo, a estos cargos hay que sumar otro, que no es simplemente un cargo eclesiástico, sino que tiene rango de cargo oficial, y es el nuncio apostólico. ¿Quién es el nuncio apostólico? Pues el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático que, según la tradición y la costumbre, es desempeñado por el nuncio apostólico en los países de tradición católica. El nuncio apostólico es el representante diplomático del Papa, el cual ejerce como legado pontificio. Y así lo recoge 2 normativas de rango eclesiástico: el Código de Derecho Canónico y el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos. En el caso del Código de Derecho Canónico, nos indica que a los legados del Romano Pontífice se les encomienda el oficio de representar al Santo Padre ante las iglesias particulares y ante los estados. Y, por su parte, el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos vuelve a recoger esa máxima, que es representa al Romano Pontífice ante las iglesias particulares y ante los estados. Al margen de la labor del nuncio apostólico como mediador de la sede apostólica y de las iglesias particulares,
El legado pontificio, como hemos visto en esas dos normativas, ejerce su representación ante los estados. ¿Con qué finalidad? Pues con la de promover y fomentar las relaciones entre la Santa Sede y las autoridades del Estado. En esta labor, la figura del nuncio apostólico tiene dos categorías según el Código de Derecho Canónico. El nuncio apostólico puede tener reconocido el decanato y, por otro lado, no lo tiene reconocido. Es decir, algunos países tienen reconocido su decanato y otros países no. Las nunciaturas que tienen reconocida su decanato se asigna su precedencia en el ámbito del protocolo. Todos conocemos el famoso Congreso de Viena de 1961, ¿no? En donde al nuncio apostólico se le reconoce su precedencia sobre el resto de los embajadores acreditados en un país. En líneas generales y siguiendo las indicaciones de la Convención de Viena, el decano del cuerpo diplomático en los países es aquel que tiene, que su criterio es la antigüedad en el cargo. Y hay otros países que son los de tradición católica, como es el caso de España y de Perú, donde se reconoce ese decanato del cuerpo diplomático al nuncio apostólico. Vale, para terminar esta parte de la nunciatura, os he traído, este es el nuncio apostólico de España. Lógicamente, como cualquier embajador, como cualquier agente diplomático, para poder ejercer como tal en el país que le acoge, tiene que presentar sus cartas credenciales al jefe del Estado, en este caso, en España, al rey Felipe VI. Pues este vídeo recoge esa ceremonia. Se trata de una de las ceremonias, creo que es la más antigua que existe en el mundo. Tiene un ceremonial riquísimo que todavía se mantiene. Y en este vídeo vamos a ver esas partes, las más importantes, de esa entrega de las cartas credenciales, en este caso del nuncio apostólico, al jefe de Estado de España.
Señor, el nuncio apostólico de su santidad. Majestad, tengo el honor de presentaros las cartas credenciales que me acreditan como nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco. Vale. Como hemos dicho anteriormente, ¿va bien? Me han cambiado el micro, no sé. ¿Me escucháis? ¿Los del fondo me escuchan? Pues creo que voy a pasar del micro. No se está enchufando. ¿Me escucháis bien sin utilizar el micro? Perfecto. ¿Eh? ¿Ahí no escucháis bien? Ah, pues perfecto. Vale. Pues prefiero así. Perfecto. Vale. Como hemos dicho anteriormente, España es un país que no tiene recogidas las personalidades religiosas en su Real Decreto. Se trata del Real Decreto 2099/83, que es el que recoge las precedencias oficiales en las ceremonias oficiales de Estado. No recoge las autoridades religiosas, pero sí que recoge la del nuncio apostólico. ¿Por qué? Por lo que hemos visto hasta ahora. Porque el nuncio apostólico en los países de tradición católica tiene la titularidad de ser el representante del resto del cuerpo diplomático. Por eso ejerce el decanato. Pero, ¿realmente qué posición ocupa en las listas oficiales los nuncios apostólicos? Pues vamos a ver tanto el caso de España como el de Perú. En el caso de España, el decano del cuerpo diplomático ocupa el puesto número 12 en aquellos actos que se celebran de titularidad estatal, es decir, no son de un ayuntamiento ni de un ministerio, sino son ceremonias de Estado. O sea, o es presidencia de gobierno o es jefatura de gobierno, ¿vale? Y en esa lista ocupa el número 12. ¿Quién le precede en esa lista? Pues las personas que tenéis ahí indicadas. El rey, la reina consorte, la princesa de Asturias, los infantes de España, el presidente del gobierno, el presidente del Poder Legislativo, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso de los Diputados, del Senado y vicepresidentes del gobierno y ministros del gobierno. En definitiva, al decano del cuerpo diplomático
En el caso de Perú, también vuestro nuncio apostólico ocupa en esos actos que se celebran a nivel estatal, ocupa el puesto número 9. Y les precede, al igual que en España, que ahora vamos a ver la comparativa, pues el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, el cardenal de la Iglesia Católica que hemos visto antes, que es también el primado de Lima, los vicepresidentes de la República, los vicepresidentes del Congreso de la República, y luego en el puesto número 8 meten en el mismo orden a varias autoridades oficiales, que son las que tenéis ahí recogidas. Pues está, como veis, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo Nacional de Magistratura, que creo además que este fue disuelto, si no me equivoco, si no me corregís, en el 2019, ¿no? Ya no existe desde el 2019, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, todos esos. En definitiva, también haciendo una síntesis de las jefaturas que preceden a ese decanato en Perú, las tenéis ahí. Depende la jefatura del Estado, presidente del Poder Ejecutivo, presidente del Poder, legislativo, judicial, ejecutivo, las primeras autoridades del primer legislativo, del Poder Judicial y las primeras autoridades de unos gobiernos que tenéis autónomos y que están recogidos en la Constitución. Como podemos ver, tanto España como en Perú, el decanato del cuerpo diplomático se sitúa tras las presidencias y las primeras autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es decir, la jefatura del Estado, después las presidencias de los poderes del Estado. También tenemos que destacar de estas listas, sobre todo por su relación directa con el objetivo que estamos analizando en esta ponencia, las personalidades religiosas en las precedencias oficiales, que en el caso de Perú es el que hace referencia a ese quinto puesto que se le otorga al primado de Lima, cosa que es de extrañar porque va en contradicción con la ordenación que la Iglesia Católica hace de sus personalidades religiosas. En este sentido, ¿qué relevancia tiene el primado para tener este alto rango? Lo primero que tenemos que conocer ¿qué es el primado? Pues el primado es el arzobispo que por tradición lidera el colegio episcopal de una nación, es decir, está por encima de todos los arzobispos y de todos los obispos de un país. En España, el primado lo ostenta el arzobispado de Toledo y en Perú el arzobispo de Lima. Se trata de una autoridad exclusivamente eclesiástica, de ahí su justificación de no ser incluida en las listas de precedencias oficiales del caso de España. Por el contrario, Perú sí que lo recoge en sus listas de precedencias oficiales. Y lo curioso, como os he dicho antes, os he anunciado, es que los sitúa por encima del nuncio apostólico, o sea, del decanato del cuerpo diplomático.
¿Y por qué es curioso? Porque, como os he comentado antes, porque esta precedencia no la recoge la Iglesia Católica. Las precedencias eclesiásticas, según el experto Enrique Somavilla, las ordena en 12 grupos, que son los que tenéis aquí reflejados. Lógicamente, el primero es el Santo Padre, el que está jefe de la Iglesia como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Luego, los cardenales, que por tradición también se les conoce como los príncipes de la Iglesia, ¿no? Son los altos dignatarios de la Iglesia que son nombrados directamente por el Papa. Los legados pontificios, lo que estamos hablando, los nuncios apostólicos ocupan el puesto, el grupo tercero. El cuarto, los patriarcas, es decir, los obispos de las zonas orientales de la Iglesia Católica y que son reconocidos, que es Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Quinto, el primado, el arzobispo que lidera a todos los obispos y arzobispos de una nación. Luego están los obispos, que son los que tienen encargados una diócesis concreta, el cabildo, que es el consejo consultor eclesiástico que gobierna la catedral de esa diócesis concreta, los vicarios episcopales y delegados episcopales, que son los, digamos, ayudantes de ese obispo diocesano, los arciprestres, que son los encargados. Ya sabéis que la diócesis se divide en arciprestres, arciprestazgos y vicarías. Como veis, es todo como un desglose. Se desglose de mayor a menor, se va recogiendo en esas autoridades. Y por último están los diáconos, que son los últimos en la jerarquía de la Iglesia. En este marco, la precedencia marcada con las autoridades eclesiásticas del primado y del nuncio no es compartida, como os he dicho, en el caso de la lista oficial de precedencias de Perú. En el caso de la precedencia de la Iglesia, el nuncio apostólico, el representante del Papa ante las iglesias particulares y ante el Estado, precede al primado. En cambio, en la normativa oficial de precedencias de Perú es al contrario. El primado de Lima está por encima del nuncio apostólico. Os he traído este vídeo. Es el primado de Perú 1945. ¿Por qué traigo este vídeo histórico del funeral de primado de Lima? Para que veamos la importancia, tanto a nivel social como de Estado, que tiene esta figura también. Es del año 1945, pero esas características de notoriedad y de importancia aquí las conserváis y las seguís teniendo en vuestra lista de precedencias y es de admirar. En otros países como España, compartiendo esa misma tradición católica, pues no lo hemos sabido conservar. Vamos a verlo. En el Palacio Arzobispal de Lima, la bandera media asta anuncia el duelo de la Iglesia peruana por el fallecimiento de su jefe,
el arzobispo primado Monseñor Pedro Pascual Farfán. El arzobispo, en una de sus últimas actuaciones públicas, con ocasión de bendecir la primera piedra del templo de Santa Rosa de Lima. Solemnes honras fúnebres se realizaron en homenaje del arzobispo primado, cumpliéndose con el ceremonial litúrgico. Tropas de la guarnición de Lima formaron en la Plaza de Armas y rindieron honores póstumos al jefe de la Iglesia peruana. Mons Fernando Chento, nuncio de su santidad, pronunció los responsos de oficio. El ataúd fue llevado en hombros hasta la cripta de la Basílica Metropolitana, donde se dio sepultura a los restos del ilustre prelado. Volviendo al caso de España, porque como os he comentado antes, Perú tiene recogidas las personalidades religiosas en su normativa de iure, en el caso de España no. Pero las personalidades religiosas de España son invitadas y están presentes en las ceremonias de Estado. ¿Vale? Pues, ¿cómo tenemos a esas autoridades en España en los actos oficiales de Estado? Bueno, pues tenemos que volver al Real Decreto 2099/83 en su artículo 5, donde nos da esa guía que tenemos que seguir. Y artículo tenéis ahí puestos literalmente. Se respetará la tradición inveterada del lugar cuando en relación con determinados actos oficiales hubiere asignación o reserva en favor de determinados entes o personalidades. Es decir, en España tenemos que acudir a la tradición. Por eso, lo que os he comentado al principio, la importancia de investigar y de justificar la presencia de esas personalidades en los actos, porque de esa tradición, de esa investigación, les vamos a dar el lugar que les corresponde. Con motivo de esta citada tradición, claro, en España tenemos que realizar esa investigación, tenemos que investigar los antecedentes. Y estos antecedentes son los que os voy a poner a continuación. Cuando se empezó a legislar en España, porque antes era la monarquía, no había ninguna norma, ninguna ley. Empieza a legalizarse en el año 1861, en el cual la primera es la reorden del 27 de noviembre, en la que se establece el orden de precedencias en las recepciones oficiales que se celebran en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. La siguiente legislación es de 1908, la Real Orden del 15 de enero, en la que se regularizan esas mismas recepciones. Pasamos a 1926 con la Real Orden Circular, donde se trata de las reglas que hay que observar en el besamanos y en las recepciones que se hace desde Jefatura de Estado. Y luego está el último, antes del Real Decreto 2099/83, que es el que estamos analizando, que es el Reglamento de Ordenación del año 1968. Analizadas estas normativas, hay 5 puntos
que los concluyen. Y esos puntos son: el primero, el cargo eclesiástico de cardenal es la máxima autoridad jerárquica de la Iglesia de estos actos. El segundo, los arzobispos y obispos ocupan siempre una posición muy similar o incluso juntos. Tercero, la precedencia del cardenal se asemeja a la máxima autoridad militar y a la mayor persona distinguida con honores y distinciones. Luego está el cuarto. Los arzobispos y los obispos preceden al Consejo de Estado de Cuentas, autoridades provinciales y locales de la localidad. Y por último, el quinto nos indica que los arzobispos y los obispos también preceden a aquellas autoridades, a aquellas personas que, lógicamente, distinciones oficiales del Estado. Teniendo en cuenta estas conclusiones y las indicaciones del Real Decreto Español, el 2099/83, esa indicación de respetar la tradición en esos actos en las que determinadas personalidades están presentes, podemos concluir que se sitúan conjuntamente la figura. Hay conflicto conmigo. A ver, ¿va? Vale. Creo que voy a ser la ponente con más micrófonos que he utilizado en poco tiempo. El segundo punto. Los arzobispos y los obispos preceden a las personalidades que poseen esas distinciones y esos honores, y la figura eclesiástica del arzobispo, atendiendo a esos antecedentes históricos, comparte protagonismo en líneas generales con las primeras autoridades de las diferentes instituciones oficiales del Estado, con los embajadores, y aquí aparece una figura nueva que son los rectores de la universidad. Teniendo en cuenta todos estos datos, podemos hacer una comparativa entre Perú y entre España en relación a esa ubicación entre las personalidades religiosas en sus precedencias oficiales y que lógicamente responde a esa ordenación de iure o de facto. Y aquí tenemos esa comparativa. En los dos casos se comparte que tanto el arzobispo como el obispo comparten la misma posición. En el caso de Perú, las autoridades que preceden al arzobispo y al obispo, eso sí, partimos del decano del cuerpo diplomático o partimos del puesto número 9, no vamos a volver a empezar con el primero de la lista. Le preceden en orden de mayor a menor ministros, congresistas, miembros del Poder Judicial, embajadores, presidentes regionales, funcionarios con rango de ministro, presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, etc. En el caso de España, tenemos también todos esos grandes grupos, presidentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, defensor del pueblo, vicepresidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo, el Consejo de Gobierno, expresidentes, diputados, rectores, directores generales. En conclusión, apuntamos las similitudes descubiertas en este breve análisis entre España y
y Perú y que hemos elaborado para esta ocasión. La primera, la presencia de las personalidades religiosas en las presidencias oficiales es una realidad tanto en el caso de España como en el de Perú, aunque, recordemos, en el caso de Perú es de jure y en el caso de España es de facto. Segunda, en los dos casos, el rango eclesiástico de arzobispo y obispo comparten la misma posición. Y tercero, normativamente, tanto España como Perú incluyen en su lista de precedencias de autoridades de Estado al nuncio apostólico como decano del cuerpo diplomático, nombramiento que se le concede por tradición y que es enfatizado en el Congreso de Viena, que sea el nuncio apostólico. Esas son las conclusiones. Gracias.